Hola, como suele decir Otero Borroni. Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta. El programa de hoy es atípico, hay que reconocerlo, no tiene un tema específico, o si lo tiene, tiene sus buenas aristas. Es muy profundo. El programa de hoy tiene que ver con el país, pero con una visión del país, que por cierto no es demasiado objetiva, hay que reconocerlo. Es una posición frente al país, una posición frente a nuestros triunfos, a nuestras derrotas, a los dolores, a las alegrías. Y quizás por eso no espere la opinión de los protagonistas, sí la vida, los sentimientos, ejemplos de protagonistas para apoyar quizás esto que sí lo decimos, es nuestra opinión. Pero también podemos decir que es una provocación a pensar, una provocación a mirarnos a nosotros mismos, una provocación para que reflexionemos sobre el país, sobre esto que tenemos, que es nuestro presente, nuestro futuro, nuestra historia. Sin pedantería, yo les dejaría la pregunta pendiente a ustedes para que la respondan al final del programa. ¿No es una enseñanza también, incluso para nosotros dos? Y como anticipo les quiero contar que la revista Todo es Historia, que ha cumplido sus recientes primeros 23 años, ha donado a Historias de la Argentina Secreta 100 colecciones, mejor dicho, 100 suscripciones gratuitas para las 100 primeras maestras que nos escriban. 100 suscripciones de Todo es Historia para las 100 primeras maestras que nos escriban el programa. Pero mejor de estas historias, vayamos a las historias de Argentina Secreta. Son las 3 de la tarde en Huarenchenque, un pequeño pueblo casi cordillerano en la provincia del Neuquén. A esta hora el cacique mapuche José Mellao Morales preside el Guillatún, una rogativa religiosa ancestral. Se practica desde antes de la llegada de Colón a América. Por supuesto, antes de que en nombre del progreso, otros hombres que intentaban un modelo de país les quitaran sus tierras, los persiguieran, los exterminaran. Mellao es un hombre bajo, fuerte y compacto, aunque de gesto algo envejecido, mirada aguda y pocas palabras. Su padre murió hace años congelado durante uno de esos inviernos durísimos que suelen darse en la región. Desde entonces, al frente de casi 50 familias aborígenes, oficia el papel de mediador en el diálogo entre su pueblo y Guenechén, el dios de los mapuches. Si él los escucha, habrá buenos pastos, buenas cosechas, buen engorde de las ovejas. Los niños se criarán fuertes. La nieve no tendrá tanto rigor. Tal vez así, entonces, estos hombres de la tierra, tal el significado de la palabra mapuche, mejoren su relación con las pequeñas parcelas yermas, sin agua, contra las que fueron arrinconados por los huincas, aquellos hombres blancos que avanzaron sobre ellos a fines del siglo pasado. Fue una guerra de la que muy pocos se acuerdan. Es que la pícara vergüenza de los vencedores, la venganza, se sabe, no se contabiliza en la arrogante memoria del triunfador, ha tendido un manto de olvido sobre el pasado. Ahora los mapuches solo tratan de conservar, aunque sea, unos pocos rasgos de su cultura original. Los huincas tratan de mantener algunas cosas, especialmente el mezquino intercambio comercial. Unas pocas pieles por unos pocos dineros. Mucho más al norte, en la provincia de Formosa, el techo del rancho del doctor Esteban Laureano Maradona está por derrumbarse. El lugar se llama Estanislao del Campo, y allí vivió, durante casi 40 años, un naturalista que trazó caminos en la selva, fundó escuelas, atendió partos a la luz de primitivos faroles a querosene y se jactó, siempre, de no cobrar un centavo por curar a alguien. Extraño destino el de don Laureano. Fue cirujano voluntario en el ejército paraguayo, cuando la guerra con Bolivia, y cuando se firmó la paz,
se subió al Transiberiano Chico, una larga vía recta cuyo tren une la capital provincial con Salta. A mitad de camino se bajó para atender a una parturienta y perdió el tren. Días después, cuando intentó retomar viaje, se encontró con decenas de enfermos esperándolo en los andenes de la estación. Y volvió a perder su tren. Pero esta vez, para siempre. El hombre está viejo y enfermo. Hace poco, alguien se apiadó de su soledad y de su miseria y lo llevó con unos parientes lejanos. En Santa Fe existe una comisión que lo postula para el Premio Nobel de la Paz. Pero don Esteban Maradona solo pide que lo dejen en paz. Mientras tanto, en Formosa, su obra sigue en pie, aunque su rancho se derrumbe. Una colonia aborigen, la escuela primaria, la comisaría del pueblo, el diccionario Toba Mataco Pilagá, los caminos al río Teuco y más de 20 libros sobre flora, fauna y enfermedades tropicales. Claro, siempre que se habla o escribe sobre Maradona, más de un desprevenido suele preguntar: ¿Maradona? ¿Algo que ver con el jugador? Pueden parecer anécdotas, pero son más bien datos de la realidad argentina actual. De hecho, en las páginas siguientes abundarán casos como los citados, de todas o de casi todas las provincias. Serán expuestos tan desordenadamente como se dan en la misma realidad diariamente, en cualquier rincón de este país tan lleno de contradicciones. Y así deberán ser reconocidos e interpretados. Pero todos forman parte de nuestro entorno. Parecen integrar un mosaico fragmentado de extremos tan opuestos que solo en la lejanía parecen tocarse. Pero de esto se trata, de vernos como somos, pero no para intentar limar diferencias, unir artificialmente nuestras identidades e historias distintas, sino más bien conocerlas, aprenderlas y aceptarlas. Para entonces saber quiénes somos, todos. Y recién entonces intentar la aventura de la integración, del camino en común. Esta es una visión de viajeros fanáticos del territorio argentino. Una óptica que quizás contribuya a englobar a los pocos más de 33 millones de personas que habitan desiertos y ciudades, silencios y postergaciones, éxitos y fracasos, esperanzas y frustraciones, luchas y reivindicaciones. Un mosaico fragmentado, contradictorio. El país. ¿Cómo explicar que el cacique Mellao y el doctor Maradona viven en este mismo país en el que ahora se está gestando una juventud distinta, con mentalidad de cambio, amasada y guiada desde las aulas? Nos referimos en concreto a miles de estudiantes, cada día más, que se suman a la legión de los que siguen lo que alguien denominó las universidades del cambio, como la Universidad Tecnológica Nacional, o la de Entre Ríos, o la del Árido en la provincia de La Rioja, o la de la Patagonia. Todas tienen un denominador común: romper con el viejo esquema centralista acuñado en Buenos Aires, que marcaba, y sigue marcando, que la meta de la inmensa mayoría de los estudiantes universitarios deben recibirse de abogados, médicos, ingenieros o contadores. Tras uno de esos títulos, miles de jóvenes anualmente abandonan su pueblo, su familia, sus raíces y pasan a engrosar la larga lista de emigrados dentro de su propio país, desangrando a las zonas rurales, restándole su potencial de inteligencia y creatividad.
Por el contrario, las nuevas casas de estudio tientan a los jóvenes de cada región a enraizarse en ella, a ejercer el desafío del desarrollo de todo aquello que une al hombre con su propio, irrenunciable entorno. La fórmula es sencilla: carreras no tradicionales que estén relacionadas con la realidad socioeconómica de cada zona y con las posibilidades de empleo posterior del egresado. La Universidad Nacional de Entre Ríos, si bien mantiene su sede central en Paraná, la capital provincial, en Concordia se cursa Ciencias de la Alimentación directamente relacionada con las características citrícolas de la zona. En Gualeguaychú se prefiere enseñar bromatología a nivel universitario. Aquí el dato es inapelable. Más del 50% de los egresados consiguieron trabajo en la zona, merced a las necesidades de la industria de la miel o la lechera, o la de muchas fábricas y laboratorios radicados en ese rincón entrerriano. En Esquel, en la provincia del Chubut, las necesidades son otras. La tala indiscriminada, el mal uso de los suelos y la acción depredadora del hombre ponen en peligro la existencia de los bosques de la región cordillerano-patagónica. La universidad ha desarrollado nuevos métodos para combatir este problema. Por eso no extraña que la Facultad de Ciencias Naturales, con especialización en forestación, haya multiplicado en pocos años su matrícula, ayudando también de esta manera a poblar una región de nuestra Patagonia. Quizás convenga recalcar un concepto. Contradicción no es sinónimo de antagonismo. En concreto, en la Argentina, existen aparentes contradicciones que en realidad se suman y enriquecen al conjunto. Aprender a distinguir entre las que suman y las que restan será la tarea de quienes consigan, finalmente, aunar una identidad nacional que respete la idiosincrasia de cada región y de cada individuo. En este marco, sin duda, hay que encuadrar al caso de los usuarios e investigadores que desarrollan las denominadas formas no convencionales de energía, o más popularmente, la energía de la imaginación. Es que, mientras muchas provincias se dedicaron a mendigar créditos para faraónicas obras, pequeños productores de Neuquén, Río Negro, Chubut, Misiones y Entre Ríos, sin esperar nada de arriba, a través de microturbinas, digestores que convierten el estiércol en gas y paneles solares, llevan a cabo una tarea de abastecimiento de electricidad no solo para sus haciendas, sino para pequeñas comunidades. También habría que mencionar el aprovechamiento integral eólico. Por supuesto, la energía así obtenida, en cientos de casos, no se puede comparar a la que producen las grandes obras. Pero el gesto humano de sus impulsores sí debe rescatarse. No se cruzaron de manos a esperar la luz. La hicieron ellos mismos. Otro dato, tal vez importante para algunos. Los emprendimientos de este tipo no tienen un patrón común. Se encuentran en idéntica proporción aquellos realizados por la acción privada, como los que fueron realizados bajo la tutela de algún gobierno provincial u organismo nacional. ¿Contradicciones o antagonismos? Argentina parece estar signada por ambos extremos.
Una realidad compleja cincelada por aborígenes, conquistadores, inmigrantes, hombres generosos y hombres mezquinos. No puede ni debe generar uniformidades, ni de estilo de vida, ni de pensamientos, ni de creencias. Pero las incomunicaciones, las prepotencias, las soberbias y las ignorancias han provocado que mientras nadie duda que la Puna es distinta a la Patagonia, o que Cuyo tiene tanta riqueza como la Mesopotamia, en el fondo cada uno, en su individualismo, se sienta dueño de su verdad y cree que todos deberían pensar y sentir igual. O se es blanco o se es negro. Así se plantean agrias disputas entre la iniciativa privada y la acción del Estado, entre porteños y provincianos, provincias ricas y provincias pobres, norte y sur, sí, dentro de la propia Argentina, entre el agro y la industria. Así, a través de los años, ya no extraña que se haya llegado finalmente a la gran contradicción. Planes surgidos de discursos sin contenido, contrapuestos a una realidad cotidiana, construida silenciosa y autónomamente por importantes sectores del país que no aparecen en la primera página de los diarios ni recalientan los asientos en las antesalas de los funcionarios. Tampoco, por supuesto, ese grupo de argentinos que edifica la Argentina y que tampoco pedalea en la bicicleta financiera, ni apuesta al dólar, ni a las remarcaciones de precios en los supermercados. Los chacareros de Guadalupe Norte, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no sienten que la vida tenga un sino trágico, que el futuro, en todo caso, dejó de ser problema y es apenas un tiempo de esperas. En este pequeño pueblo santafesino, cuya vida fluye en el lento crecimiento del algodón y los avatares de sus cosechas, el destino cambió el rumbo de las cosas. Llegó a bordo de un camión cuyo motor, kilómetros atrás, había quedado dañado para siempre. En el taller de la familia Bénica, un lugar donde se reparaban arados, trilladoras y cuanta cosa fuera de metal, la pregunta quedó flotando. ¿Podremos inventar un mecanismo que detenga el motor antes de que el daño sea irreversible? Tardaron años en hacerlo. Tuvieron que volver a la escuela y pedir prestados automóviles, camiones y tractores a sus vecinos, quienes, gauchos al fin, gustosos arriesgaron sus máquinas para que ellos pudieran probar su invento. La fábrica hoy ocupa 2 manzanas y tiene 3 pisos de altura. Todos sus obreros son vecinos del pueblo, jóvenes que no saben qué es eso que se llama éxodo. Los aparatitos que ellos fabrican se venden por miles. Se exportan, sí, tecnología argentina al exterior. Y no hace mucho, uno de sus inventores viajó a Brasil. Quiere instalar allí una fábrica destinada a ese enorme mercado. A su regreso, como siempre, lo estará esperando el coro del pueblo, que suele entonar bellísimas canciones friulanas. Será ese el momento en que una vez más se sienta hijo de la región.
Estamos ahora en la costa, el pie de la Sierra de Velasco, en la provincia de La Rioja. Aquí existe una cadena de pueblitos pintorescos y apacibles, que parecen detenidos en el tiempo. Una simple recorrida, una primera mirada, permite diagnosticar una complicada realidad. Aquí todo parece haber crecido y desarrollado en el más completo desorden. Cada finca es un pequeño caos. Las hileras de paupérrima uva chinche se entremezclan con los olivos. Cada tanto, algunos nogales de nuez criolla, la de menor valor en el mercado nacional, despreciada en el exterior, rompen la monotonía. Estos hombres, poderosos agricultores en potencia, ganan más con un sueldo de empleado público que con su cosecha. Por eso quizás nadie se anima al cambio. Pero la historia de los pueblos no puede detenerse. Y los chicos de Anjullón, empujados por las circunstancias, apoyados por las instituciones e incentivados por su propia energía y humor, están logrando lo que ni siquiera intentaron ni las autoridades ni sus mayores. Resulta ser que esos improductivos viñedos y esos viejos nogales son un sencillo y rápido injerto con el que se pueden entregar las mejores uvas y las mejores nueces, ambas de calidad de exportación. Todo esto sin perder ni un solo año de cosecha. Y así, serrucho en mano, pero organizadamente, van cortando los troncos, insertándoles la simiente de la nueva especie. Sobre las raíces que plantaron sus abuelos, ellos instrumentan el cambio. No fue fácil para los chicos de Anjullón. Los padres no quisieron arriesgar y cortar los antiguos tallos que plantaron sus abuelos. No todos aceptaron comerciar las nuevas nueces de calidad californiana con posibilidades de colocación en todo el mundo, y hasta se los acusó de subversivos. Pero las uvas que ahora se cosechan son sin semilla y maduran antes que las de otras regiones del país, lo que mejora su precio. Pero el cambio asusta. Hay chicos que ya crecieron bastante con sus intentos de injerto y las hectáreas recuperadas no son tantas, suelen decir los detractores. Cuando se viaja por todas las provincias o se camina en las calles de Buenos Aires, no dejan de golpear con fuerza muchas contradicciones, especialmente aquellas que se apoyan en números. ¿Qué coherencia puede tener un país que todavía no sabe, ni legal ni espiritualmente, cuáles son sus fronteras? No nos olvidemos que mientras los textos de las escuelas primarias siguen enseñando que la superficie del país es de 2.700.000 kilómetros cuadrados, otros argentinos suman las tierras insulares, el mar que jurídicamente nos pertenece y el sector antártico reclamado por nuestro país. Se llega así a espacios muy superiores. En algunos mapas oficiales hasta se llega a mencionar que tenemos más de 6 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de lo que enseñan las maestras. Otros estudios acuden aún más a aquellos a quienes molestan las contradicciones. Sea cual fuere la cifra final de la superficie del país, solo la cuarta parte de su territorio continental está explotada de alguna manera. De esa cuarta parte, solamente el 5% está convenientemente irrigado. Tal vez parezca difícil de entender, pero si duda de este párrafo, le aclaramos que no hay error en los números expuestos. El 5% de nuestras tierras está convenientemente irrigado. Y solamente aprovechamos la cuarta parte de nuestro territorio continental.
todavía quedan algunas contradicciones más. Hemos recorrido más de 3 millones de kilómetros, fronteras adentro, escuchando, observando, pero también anotando todo puntillosamente. Y a la hora de revisar las viejas y gastadas libretas, podemos hacer otras cuentas. Si se llevan a cabo medianamente solo algunos proyectos de desarrollo patagónico, como ser el industrial de Tierra del Fuego, el minero y el poblacional de Santa Cruz, el agrícola ganadero de Chubut, el fruti-hortícola de Río Negro, incluyendo la cuenca que puede irrigar el Chocón, más un incremento en la población del Neuquén, estaríamos llegando a necesitar 2 millones de personas para esa región. El Gran Norte, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco y quizás Santiago del Estero, presenta planes de desarrollo de poblaciones fronterizas, de habilitación de nuevos cultivos, proyectos mineros y de recuperación de ese inmenso mar verde que es el monte impenetrable, más todo el prodigio que significaría la concreción de la utilización intensiva de la cuenca del río Bermejo. En números redondos, el mínimo imprescindible para la puesta en marcha de esos proyectos nos lleva a necesitar más de 3 millones de personas. Pero la cosa no termina allí. Además del crecimiento lógico de Mendoza, hubo varias provincias cuyanas que se desangraron a expensas de la migración interna. En concreto, los planes que todos aceptan como válidos para San Juan, San Luis y La Rioja demandan una mano de obra superior al 1.000.000 de nuevos habitantes. Nos quedan todavía en la lista otros 3 millones de personas que serían reclamados por los distintos proyectos que enarbolan la Mesopotamia, Córdoba y La Pampa. Antes de hacer la cuenta final, conviene apresurarse a hacer una aclaración. Sería absurdo que esas personas salieran del cinturón industrial del Gran Buenos Aires, ya que éste se encuentra trabajando a menos de su capacidad real. O sea, que su recuperación también traería aparejado un incremento de la necesidad de mano de obra. Entonces, ahora sí podemos decirlo. En cada punto del país se enarbolan planes, se gestionan créditos y se gastan dólares en impulsar, cada uno por su lado, proyectos cuya concreción demandaría la existencia casi súbita de 10 millones de personas. ¿De dónde saldrán? ¿Quién se encargará de traerlas? ¿Y de dónde si es que vienen del exterior? ¿No es una contradicción que coexistan tantos planes sin englobarse en uno general que contemple el aporte de esa cantidad de recursos humanos? Veamos otro caso. En el pueblo de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, un hombre está casi recostado sobre el viejo torno. Sus manos manejan la herramienta casi con el virtuosismo de un artista. Seguro, con la misma vocación y dedicación. Él sabe que a esa misma hora, en plena City porteña, miles de hombrecitos de traje y portafolio todavía no se reponen de sus corridas bancarias y, más aún, tratan de hacer algún negocio de última hora, después del cierre. Estos son los mercaderes del dinero. Pero nuestro hombre, Augusto Ulderico Sicaré, está en otra. Es inventor nato, un creador y un trabajador. Ahora está tratando de perfeccionar un mecanismo de los mandos de su último modelo de helicóptero ultraliviano. Quienes lo conocen, su apodo es Pirincho, afirman que tiene el mismo empuje y el mismo entusiasmo con que comenzó siendo un adolescente. ¿Cuál es la rareza de Pirincho? Pues que diseña y construye helicópteros en un taller bonaerense. Todo empezó cuando de pibe
vio un helicóptero en un ejemplar de mecánica popular. Más tarde aprendió a manejar el torno y en sus ratos libres, trabajaba en un taller para mantener a su madre, empezó a construir su primer aparato. En eso estaba cuando le avisaron que si pretendía pilotearlo, debía hacer el correspondiente curso. Se negó a la idea y descubrió que si el aparato pesaba menos de 135 kilogramos, no necesitaba brevet. Calculó, diseñó, proyectó ante la burla de todos y la opinión contraria de los técnicos, que una y otra vez le repetían: eso es imposible. Pero finalmente lo logró, por tosudo, por luchar siempre contra las adversidades y hasta con sus propias limitaciones, pero siempre apuntando al futuro y al triunfo. En nuestro país se tiende a despreciar a los creadores autóctonos. Se prefiere ensalzar todo aquello que venga de afuera. Por eso Pirincho tuvo que luchar contra la indiferencia. Pero hoy, próspero industrial, querido vecino, también ha logrado que hasta los organismos oficiales compren sus máquinas voladoras de patente y fabricación argentina. Contradicciones hay muchas, en todos lados. Desde aquellos tobas que se sienten tan argentinos, que dieron sus hijos para que mueran como héroes en las Islas Malvinas, pero que aún no lograron el estatus de ciudadanos de primera, que son manoseados por quienes deberían restituirles las tierras, o por quienes deberían brindarles trabajo y no limosnas, educación y no consejos, buena paga y no subsidios preelectorales, dignidad y no paternalismo. Y también están los maestros rurales, aquellos que dejan su vida, literalmente, para que los chicos de algún ignoto paraje tengan la educación mínima por el solo hecho de habitar nuestro suelo. Y ni qué hablar de aquellos habitantes de zonas fronterizas. Con su sola presencia ejercen eso que es tan recitado y que se llama soberanía. Pero en la práctica son los marginados y los olvidados de siempre. Están lejos de todo, pero sobre todo de los despachos de los funcionarios. País de contradicciones el nuestro. Por un lado se utilizan los impuestos de todos para mantener una telaraña de funcionarios burócratas que ha constituido una nueva clase social en la Argentina. La mediocracia. Aquella que hace que algunas empresas públicas se hagan ingobernables, porque retrasan con todo tipo de artimañas, cuidadosamente ensayadas, las órdenes y las políticas que puedan afectar el inmovilismo y el atraso. Son los que tiemblan cuando se mencionan palabras tan intachables como eficacia, reducción del gasto, competencia, mercado, consumidor. Son los que defienden su escritorio y su sueldito con mucha más fuerza que a la democracia. Lo curioso es que existe un pacto no escrito entre todas las mediocracias. La de la administración pública apoyará a la de la justicia y la de esta a la de las empresas públicas o privadas. Así se frenan expedientes, se atrasan o adelantan pagos, se tapan y destapan ollas. La mediocracia ha ganado, sin dar ningún golpe de Estado, una gran cuota del poder real. Para ella no hay juicios. De ella no podrán esperarse autocríticas, ni cambios. Pero también, felizmente, hay otra clase de argentinos. Por ejemplo,
los que quieren convertir las tierras áridas en praderas y los desiertos en vergeles. Hay muchas muestras de sus logros. Hay iniciativas privadas que en forma intachable han realizado aquello que el Estado Nacional no supo o no quiso hacer. Y también están las grandes obras, y aún las pequeñas, realizadas por el Estado Nacional o las provincias, que demuestran que lo importante en este país es que se hagan las cosas, no importa quién las haga. Pero también está la corrupción y la ineficiencia de funcionarios públicos, y las estafas y los delitos cometidos por empresas privadas que publicitan su honestidad. Está la falta de memoria colectiva, los grandes errores de todos los días. Mientras unos intentan desentrañar nuestra historia, otros depredan las ciudades precolombinas. En nombre de la tradición, se cometen desatinos. Pero quizás la contradicción mayor, más allá de las anécdotas, es que, a pesar de las contradicciones internas, existe un estado de ánimo que cada vez goza de mayores adherentes, que cada vez nuclea a sectores de lo más dispares. Un sentimiento que no necesita de fichas de afiliación ni de grandes piezas oratorias. Se llama esperanza, fe en el futuro, apostar a que todo va a ir mejor, lento, pero seguro, sin milagros, sin más secretos que el del trabajo, la iniciativa, la creatividad y la imaginación puestas al servicio de todos. Cuando esto se generalice, ya no importarán las contradicciones. Seremos nosotros, o nuestros hijos, habitantes de un país mejor, el que realmente nos merecemos. Fueron muchos años de mirar, de esperar, de escuchar, de ver promesas impresas y pedir que apostemos al futuro. Para que ocurra el milagro, habrá que trabajar duro, porque así lo señalan los pueblos que llegaron. Si no cambiamos, nada cambiará. Es cierto, es rigurosamente cierto. Si usted no cambia, si nosotros no cambiamos, si todos no cambiamos, seguramente nada va a cambiar. Claro, pero es bastante para reflexionar, porque esto es sin uniformidades. Cada uno tiene que cambiar lo suyo, su entorno, y no todos tienen por qué hacer exactamente lo mismo. Es un juego un poco, casi más que juego, un desafío Y para el además, futuro a nosotros, ¿no? Y además con gran aporte creativo. Entender que hay que cambiar cosas distintas, incluso opuestas de acuerdo al lugar y del país que sea y a la situación de cada uno, Y cuidado, pero ¿no? todos juntos. Y cuidado, porque ustedes a lo mejor, estoy seguro que no, pero alguno podrá interpretar que esto es un mensaje oficialista, pero no, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el futuro. Otelo, en el cierre te quiero contar, porque vos estuviste de viaje, y como vos tenés tu corazoncito en Villa Gesell, el Honorable Consejo Deliberante de Villa Gesell, ya lo estamos viendo en pantalla, en una sesión ordinaria nos ha declarado de interés municipal. Mirá vos qué bueno. Aprovecho para saludar a toda la gente, la linda gente. Y yo de Villa aprovecho Gesell. también para saludar a la linda gente de la Municipalidad de Monte Maíz, en la provincia de Córdoba. Nos escribió Daniel Alberto Boneto, su intendente municipal, nos informa que también por ordenanza municipal nos han declarado de interés comunal. Qué bueno, che, qué bueno. Y Trenquelauquen nos escribe Miguel Oscar Sánchez, que es el presidente del Honorable Consejo Deliberante. Ya estamos viendo el decreto en pantalla, donde nos declaran de interés. ¿Me permitís una anécdota? Sí, Aquí, chiquita. sí. Mirá que Vos tengo dijiste que más, estaba de ¿eh? viaje, sí, es muy breve.
Dijiste que estaba de viaje. Venía de Santa Rosa hacia Buenos Aires, ruta 5, se pasa por Trenquelauquen. No saben el estado del pavimento. Gente de Trenquelauquen, no sé cómo estarán ustedes, pero espero que con esto de las privatizaciones de las rutas, los baches esos desaparezcan para que la comunicación y si no se sea privatiza, más que fluida. desaparezcan Por los lo menos, baches. sí, de cualquier manera que desaparezcan los baches para que nos comuniquemos mejor. Bueno, Rosario del Tala, también en la provincia de Entre Ríos, nos ha declarado de interés municipal. Nos escribe Marino Waterloo, que es el presidente municipal de la comuna de Rosario del Tala. Y tengo acá una carta de José Manuel Pico, concejal, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, nos presenta un proyecto donde se declararía de interés municipal el programa Historias de la Argentina Secreta. Y el diputado Pepe, nuestro viejo y querido diputado Pepe, también hizo algo parecido en la Cámara de Diputados. Nos honran, nos abruman con esto. Es peligroso porque, como ustedes saben, la televisión es un negocio de vanidades y la vanidad es un riesgo, pero nos sentimos, por cierto, sumamente halagados y gratificados y expresamos nuestros reconocimientos a todos estos pueblos. En la total convicción que ustedes también entienden que nosotros nos sentimos halagados por el pueblo de estas ciudades especialmente. Sin ninguna duda. No por un sector, nada así, sino por el pueblo en su conjunto. Muchísimas gracias por todo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Le invitamos muy cordialmente a escuchar Historias de la Argentina Secreta por Radio Nacional Buenos Aires y la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas los domingos a la 1 de la tarde. Y también va a poder hacerlo por numerosas emisoras privadas de todo el territorio nacional.